entonces al capítulo que estamos estudiando, el primer libro de este compendio de libros que hay llamado la Biblia. Y vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 9. Vamos a estar leyendo, paseándonos, caminando por los versículos del 18 al 29. ¿Cuántas veces hemos sido presas o hemos sido llevados a cometer cosas que con el tiempo traen a nuestra vida vergüenza, ¿no? ¿Sí les han pasado, se han tenido que pasar por momentos así? Claro. Bien. Hoy la escritura nos estará hablando de un episodio, de algo que le sucedió también a un hombre de Dios, y es por eso que vamos a estar leyendo estas líneas para ver qué nos dice la palabra referente a esto. Entonces, capítulo 9, versículos 18 al 29, dice la palabra del Señor así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Amén. Acompáñenme en oración. Padre, en esta mañana nos dirigimos a ti, dándote las gracias por el infinito amor con el cual tú nos llamas, con el cual tú nos permites acercarnos, Padre, en nuestra condición, y por medio de nuestro Señor Jesucristo y de tu brazo extendido, nos permite ser cambiados, nos permite ser renovados y nos permite ser aceptos ante ti. En esta mañana oramos, Padre, para que tu palabra sea hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, sea ayudándonos conforme a la necesidad que hay en nuestra alma. Que tu Espíritu Santo nos dé la luz y el entendimiento para comprender tu palabra, que podamos interpretarla de la manera correcta, Padre, que no sean pensamientos de hombres aquí, sino que sea tu mismo y Santo Espíritu revelándonos tu palabra, porque toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Y sabemos también que por la palabra también nuestra fe crece, bendito Señor. Ayúdanos, poderoso Dios. Usa mi vida como un instrumento. Toma esta vasija, Señor, y en tu misericordia dale tu gracia, Padre, y háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, en este texto y los últimos versículos de este capítulo 9 vamos a estar viendo ya la conclusión o la etapa final de la vida
de Noé, como lo leíamos en la última línea del versículo 29. Y aquí vamos a darnos cuenta entonces cómo Noé y su vida fue narrada por Moisés, quien es el autor de este libro de los inicios de Génesis. Y aquí lo encontramos. Entonces vamos a estar mirando y estar detenidamente conectados con lo que fueron los últimos días de Noé, las últimas experiencias que él tuvo, lo último que él vivió, y lo significativo que fueron esos últimos años. He titulado esta enseñanza una embriaguez, una vergüenza y una maldición, o castigo, como lo quieran llamar. Entonces, una embriaguez, ¿qué más? Una deshonra y un castigo o una maldición. Bien, y eso es lo que vamos a comenzar a observar en este pasaje. Y lo primero que vemos aquí entonces en el versículo 18 es que una vez más, de 3 veces que se ha mencionado aquí en este capítulo 9, se mencionan los hijos de Noé. Y no solamente se ha mencionado en el capítulo 9 con un énfasis en que Dios habló a los hijos de Noé también, en que ya no hablaba directamente a Noé, sino que también en ese consejo que él estaba dando, estaba también hablando a sus hijos. Ahora en este versículo 18, de igual manera nos sigue diciendo que los hijos de Noé están presentes allí. Y es eso lo que nos dice. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron, ahora nos va a mencionar una vez más. En capítulos anteriores los ha mencionado también, y en este capítulo 9 ha hecho un énfasis también en ellos, porque ellos también son encargados y tienen un propósito en este nuevo comienzo. Y está entonces Sem, está Cam y está Jafet. Pero algo especial de este versículo 18 es que nombra a uno 2 veces. ¿Cuál es? Cam. Cam es el que está mencionado 2 veces. Hay un énfasis especial en él, porque de él viene una descendencia y alguien especial allí. Como también se menciona a Sem de primeras. Y Sem es mencionado también allí de primeras porque él es importante. Tenemos que tener en cuenta que de Sem viene la descendencia de la nación de Israel. De esa línea de Sem, de ese hijo de Noé, viene esa nación escogida, esa nación amada por Dios. Y aquí está de primeras. Pero como lo digo, también está Cam. Y sabemos que viene la nación por parte de Sem, la nación de Israel, y también de esa nación viene la simiente prometida en Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que de esa línea de Sem y de esa descendencia viene el Mesías. Siempre vamos a tener presente eso. ¿De dónde viene el Mesías? De Sem. Esa línea descendiente. Más adelante vamos a hablar y a tocar este tema. Y ahí está entonces. Pero además también vemos entonces que está Cam, y la razón especial mencionada aquí son las 2 veces es porque hay algo que necesitamos saber. Y algo como dato curioso es que de Cam descienden los pueblos que siempre estuvieron en contra de Israel. De Cam vienen los jebuseos, de Cam vienen también los filisteos, de Cam vienen los jerbuseos, los jerjeseos vienen, ¿sí? Filisteos, jerjeseos, jebuseos vienen de esa línea. En el próximo capítulo lo estaremos viendo. Muchos de esos feos vienen allí, están ahí en esa línea. Y además se menciona que el padre de esa línea que es y están allí en Canaán es Cam. O sea, está Cam, está Canaán, y en Canaán están todos estos pueblos que siempre fueron opositores del pueblo de Israel. Siempre estaban buscando atacarles, siempre estaban allí, ¿sí? Y allí están también los filisteos, ese pueblo que fue siempre idólatra. Y no solamente ese pueblo, fueron muchos los que están allí
encerrados en este grupo, en este linaje, y fueron pueblos idólatras, y allí están ellos. Entonces, como para poder entender y estar ubicados en esta línea, Sem, Cam y Jafet. Ahora, en el versículo 19 se nos dice: estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces hablábamos, comienza un nuevo procrear. Adán había recibido un mandato: llenar la tierra, ¿cierto? Fructificar, multiplíquense. Eso sucede, pero desafortunadamente el hombre peca y la humanidad totalmente se corrompe. Viene el juicio de Dios, viene el diluvio, viene Noé, prepara el arca, llega, desciende el arca con sus hijos, ¿sí? Y ahora comienza algo nuevo. Y a ellos también se les llama a que fructifiquen. Así que comienza a procrearse una vez más la tierra. Pero ahora ya no por medio de Adán, como se había hecho, sino ahora por medio de estos tres hijos. Estos tres hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Sin embargo, a pesar que está llenándose la tierra y procreándose otra vez, no deja ver ahí dentro de esa línea, pecado. Porque el hombre sigue siendo por naturaleza pecaminoso. Eso ha sido transmitido desde Adán a toda la descendencia, a toda la humanidad de su época. Luego queda Noé, que sigue siendo pecador, a pesar de que dice que caminó con Dios, ¿sí? Pero también es un hombre que está bajo el mismo pecado transmitido de Adán hacia todos los hombres. Y como está Noé, ahora también están sus tres hijos. Sin embargo, vemos que en el capítulo 9, en el capítulo anterior, se nos dice que ellos continuaban haciendo el pecado aún desde su juventud. Así que sigue el pecado. Pero ahí están estos tres jóvenes con sus esposas o hombres ya comenzando a repoblar otra vez la tierra. Son los encargados. Y ahí se nos dice: y de ellos fue llena toda la tierra. Y aquí se menciona algo especial. Para los evolucionistas, ellos dicen que hubieron varias razas, y esa es la ideología y filosofía que hay en las universidades, varias razas. Pero aquí tenemos claro por medio de la palabra que solamente hay una raza, y es la raza humana. Y se comienza otra vez a multiplicar, otra vez a reproducir. No existen varias razas, como lo dice, es una sola. ¿Por qué? La palabra también nos respalda aún mucho más y nos afirma esto en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26. Se nos dice: y de una sangre, ¿esa sangre era la de quién? La de Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Ven cómo afirman? De una sola sangre. Hubieron cosas, sucesos, circunstancias que tuvieron que pasar, pero el linaje y la sangre es la que comienza en un hombre, y ese hombre es llamado Adán. Una sola raza, para tener eso claro. Bien, esto lo veíamos en cuanto al primer punto, y es los hijos de Noé. Primer encabezado, los hijos de Noé, versículo 18 y versículo 19. Ahora, segundo punto, segundo encabezado, la embriaguez de Noé, que lo vamos a estar viendo desde el versículo 20 y el versículo 21. Ahora, están procreando la tierra los hijos allí, sus esposas. Y dice el versículo 20: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Qué está haciendo Noé según lo que nos dice este pasaje? Plantando una viña, algo que Dios también había encomendado. Y así que lo que está haciendo Noé es una de las tareas que Dios había demandado: labrar la tierra. Y aquí vemos que entonces bajan del arca, salen del arca.
Están procreándose, pero también están cumpliendo con lo otro que era labrar la tierra. Y aquí se nos dice que Noé es el que empieza a labrar la tierra, y dice que cuando está labrando decide labrar y decide plantar una viña. Y cuando hablamos de una viña estamos hablando de viñados, ¿no? Por lo general. Y cuando hablamos de viñados estamos hablando de un sembradizo de uvas. Pero ¿qué pasa con esto? Dice el versículo 21: y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Ahora, Noé ha sembrado su viña, y ahora se nos habla de una embriaguez, ahora se nos habla de vino, y es aquí donde se hace la primera mención en la Biblia de este término, de esta palabra, vino, es acá. Y tiene que hablar también de manera específica de que es algo que es fermentado. Vino, no es jugo de uva, es algo fermentado. Tal vez no nos dice la escritura si antes existía, si antes se embriagaban, pero no hay un reporte como este aquí. No hay una descripción que nos diga que el vino ya, y que parte de los pecados que los hombres hicieron, estaba el vino incluido allí antes del diluvio. No se menciona nada de eso. Lo que sí sabemos es que aquí por primera vez se menciona el vino y en relación con Noé. Algo que viene de la uva, algo que es fermentado. ¿Por qué fermentado? De seguro el cambio climatológico, lo que pasó después del diluvio, hizo que el sol influyera, los rayos, el calor, de manera que fermentase el fruto de este viñado, y de allí se pudiera extraer el vino. Pero ¿qué pasa con Noé? Se tomó una copita, está como rico, ¿sí? Le dice: venga, quédese, no se vaya, tómese otro. Se toma otro. Le dice: venga, pero Jesucristo también tomó, tómese uno. Se toma el tercero y sigue así. ¿Y qué pasa? Embriagado. ¿Sí? Pero el pecado de Noé no está en tomar vino, porque si bien no sabemos, la palabra hace relación al vino. La palabra constantemente nos está hablando del vino. La Biblia habla favorablemente sobre el vino, pero el pecado de Noé no fue tomar vino. Vamos a ver qué dice la palabra referente a esto. El vino era usado en la ofrenda. Dice Números capítulo 15, versículo 5: de vino para libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. ¿El vino estaba en el holocausto? ¿Presente en la ofrenda? Sí. Versículo 10 del mismo Números capítulo 15: y de vino para libación ofrecerás la mitad de un hin, una ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Está el vino allí? Sí. ¿En relación con qué? Con la ofrenda. Ahora en relación con el diezmo, dice Deuteronomio 14, versículo 26: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿En relación con qué? Con el diezmo, algo para Dios. En tercer lugar, en relación con la alegría del hombre, Salmo 104, verso 15: Él hace producir el heno, está hablando de Dios, el Creador, y dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿En relación con qué? Con la alegría. ¿La alegría de quién? Del hombre. Bien. En cuarto, en relación con el Señor Jesucristo, ¿cuál fue el primer milagro que él hizo? Las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Y ahí estuvo entonces el agua
las vasijas, ¿y qué pasa con ellas? El Señor las vuelve vino. Podríamos decir, pero es que era jugo. ¿Está hablando de zumo de uva? No, es fermentado, es vino. Y dice aún el texto allí en Juan, dice que fue el mejor vino, expuso, sacó el mejor vino. Cuando el que se le daba de últimas era el vino ya más, el moscatel, el que le llaman, ¿no? Que conozcan ustedes, ahí es más barato. Pero en esta fiesta, en esta ocasión, el mejor vino fue dado, porque el Señor lo volvió vino y era vino fermentado. Y aquí, para poder entender entonces cómo y de qué manera habla favorablemente del vino en las Escrituras. Así que podemos pensar, ¿fue el pecado de Noé tomar vino? No, ya vamos a ver cuál fue el pecado. En relación con el Señor, ya lo veíamos ahora, también la Biblia advierte seriamente de sus peligros. Si bien la Biblia habla a favor del vino, también habla de las consecuencias y el peligro de abusar de él. Y dice Isaías 5:22, ¡ay de los valientes para beber vino! ¿Sí han escuchado esos valientes? Que yo aguanto hasta aquí. ¿Sí? Póngamela que yo, mejor dicho, no me tumba. Ahí. ¡Ay de los valientes para beber vino! Y hombres fuertes para mezclar bebidas. Para los que dicen, yo puedo tomarle lo que sea, ahí dice, y ese ay no es un ay de uy, qué varón, uy, qué amigazo, que no. Ese ay es un ay de dolor. Proverbios 21:17 dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Hay una clave para tal vez prosperar económicamente, ¿no? Dice que aquel que ama el vino y los ungüentos difícilmente prosperará. Isaías 28:7 dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión y tropezaron en la visión. ¿Cuál fue el problema de estos hombres? Abusaron del vino, se pasaron, erraron con el vino, dice ahí el término, la palabra. Ahora, Proverbios 31:4 dice, no es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. Porque esta advertencia está aquí entonces. ¿Por qué le dicen aquí a Lemuel que no es de los reyes beber vino? Porque esto le impedirá tomar decisiones y gobernar de una manera correcta. Nunca el que es amigo del vino y depende del vino o de la sidra tomará buenas decisiones. Porque ¿cómo está su mente? Mal. Ha perdido su dominio propio. Ha perdido su conciencia. Por eso es que se habla del vino, pero también se habla de las consecuencias y el abuso y lo que trae, la advertencia que nos da. Y esto es lo que pasa. Pero ¿qué sigue sucediendo entonces? Ya teniendo esto claro, que el pecado de Noé no fue tomar vino. Tampoco es una licencia para emborracharnos. No. No es que ya el hermano Hugo dijo que se podía. No. Miren lo que pasa ahí entonces. Y bebió del vino y se embriagó. ¿Qué pasó con Noé? Tomó más de la cuenta. Se pasó de copas. Se dejó seducir por el vino. ¿Y hasta dónde lo llevó? Hasta la embriaguez. Y la embriaguez es mala porque le hace perder su dominio propio y le hace perder a usted la conciencia, lo que está haciendo. Y miren lo que sucede allí entonces con Noé. Y es que de todas formas la palabra nos sigue hablando del vino. Y en Pablo a los Efesios les dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu.
No os embriaguéis con vino, porque es que es necesario y es una evidencia de que el que ama a Cristo no vive ebrio. El que desea agradar a su Señor no va a vivir borracho. Y eso tiene que evidenciar el creyente, una vida sobria. Y en la carta a los Corintios capítulo 6 versículo 10 dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. Y ahí está. Aún esto en cuanto al vino es un requisito para los obispos. Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículos 3. A los diáconos, primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 8. A los ancianos que están entre vosotros, Tito capítulo 1 versículo 7, están allí. Todo eso en relación al vino. No debían ser dados al vino, no debían depender del vino. ¿Y cuántos dependen del vino, no? Para todo. Pero ¿qué pasó con Noé? Cruzó el límite. Cruzó el límite de beber. Tanto así que llegó a su tienda, se quitó la ropa, llegó a su habitación, quedó completamente desnudo. No sabemos si podemos estar aquí especulando, pero se quedaría dormido, completamente desnudo. ¿Y qué sucede? Ese fue el pecado. Abusó de la bebida. Pero ¿cómo así? Si Noé caminaba con Dios, pero también tenía aún una vida, una descendencia, algo había en él que había caído, y lo llevó también esto a pecar. No fue considerado ni desechado por Dios por esto, porque se habla de él también, que Dios se agradaba en él. En Ezequiel es mencionado, junto con Daniel. Ahí está Noé. Y entonces lo vemos, y esto es lo que hace más veraz y más creíble la Biblia, de que estos grandes hombres de Dios, de fe, como está también en la galería en Hebreos 11, hombres de la fe, también nos muestra la misma escritura que fueron hombres que también pecaron. Abraham mintió en relación a su esposa. Jacob engañó a su padre. ¿Sí? Y muchos más. Pedro negó al Señor. Hombres de fe. Sin embargo, también se muestran sus derrotas. Como se muestran sus victorias, también se muestran sus derrotas. Sus momentos buenos como sus momentos malos. Y no dejaron de ser hombres de Dios. Y aquí vemos el ejemplo con Noé. Bien, y seguimos entonces. Capítulo punto 3. Y el punto 3 tiene que ver con el pecado de Cam. Se embriagan Noé. Está descubierto, desnudo en su tienda. Podemos colocar en su habitación, tal vez su alcoba. ¿Y qué pasa? Dice el versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, una vez más Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Qué pasa con Cam? Y podríamos preguntarnos, ¿pero qué está haciendo Cam en la habitación de su padre? En la tienda de su padre, ¿no se pregunta? ¿Qué podría estar haciendo allí? Pero tampoco la palabra nos dice qué. El caso es que él está ahí y está consintiendo la desnudez de su padre. Y hay muchas opiniones en referente a esta desnudez, lo que Cam hizo, lo que cambió, pero no nos dice la palabra, y no voy a abrir un abanico para especulaciones. Me tengo que limitar a lo que dice acá, y lo que nos está diciendo es que Cam consiente la desnudez de Noé. ¿Qué está haciendo allí Cam? No lo sabemos. ¿Qué tenía que estar haciendo allí? No lo sabemos. No creo que organizando el cuarto, pero está ahí. Y esa es la información que nos da. Está contemplando la desnudez entonces de su padre, pero lo hace de una manera que no es correcta. ¿Por qué lo hace de una manera correcta? Que no es correcta. Porque la manera en que sale y se muestra aquí, y lo que nos relata, no está correcto. Vio la desnudez de su padre
y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Y cuando alguien contempla la desnudez de otra persona, hay dos maneras. Una es de una manera lujuriosa, otra manera es vergonzosa, otra manera es de desprecio. Pero ambas cosas, ambas maneras de mirar a una persona es moralmente incorrecto. Y ya Cam lo ha hecho con su padre. No se sabe si fue lujuriosamente, no se sabe si fue vergonzosamente. Pero me inclino más a la segunda. Ahora, ¿qué pasa entonces? Si no fuese importante esta desnudez de Noé, y si no fuese algo vergonzoso, entonces ¿por qué Dios tomó la decisión allí en Génesis capítulo 3, versículo 21, de vestir al hombre y a la mujer? Si no fuese importante, si no fuese algo vergonzoso, no le hubiera hecho un vestido. Por algo es. Y Dios lo ha hecho con Adán y Eva. Y aquí Noé está completamente desnudo. O sea que sí hay algo vergonzoso. Ahora, ¿qué hubiera podido haber hecho Cam? Simplemente evitar mirar, no detenerse a mirarlo, más bien cubrirlo con un manto, tal vez quitar su mirada, tal vez salir del cuarto. Lo que hizo Sem y Jafet. Ahí está el otro ejemplo. Eso es lo que pudo haber hecho, haberlo cubierto con una manta, haberlo cubrido con una manta. ¿Pero qué hace él? Va y lo dice a sus hermanos. Antes va y cuenta a sus hermanos. El texto nos describe aquí más con exactitud lo cierto. El texto no nos describe bien lo que les dice, pero lo importante es que lo hace y tiene que ver y va relacionado con algo vergonzoso. ¿Por qué? Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Podemos decir entonces que lo que está haciendo Cam es deshonrando a su padre. ¿Y por qué esto de que se alarguen los días aquí en este mandamiento que da Dios en Éxodo 20? ¿Saben por qué dice que se alargarán sus días? Porque el pasar por alto, el deshonrarlos era causa de muerte. Era causa de muerte. Por eso Éxodo 21:15 dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá. ¿Ven? ¿Por qué ese? ¿Qué pasaba si deshonraban a sus padres? Morirían. El que hiere a su padre y a su madre morirá. Ahora, en el mismo Éxodo 21, versículo 17 dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Igualmente. Y estas eran las causales de muerte entonces. Por eso es que esté allí, que se extendería su vida. Claro, al honrarlo pues no había nada en contra para que lo matasen. Y ahí está. Y el comportamiento entonces de Cam debió haber sido como el de sus hermanos. Así que esto de cierta manera nos muestra una rebelión contra su padre. Nos muestra una rebelión. Y dice el versículo 23, después de que este hombre lo ha contado: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. ¿Qué hicieron Sem y Jafet? Tomaron prendas, las colocaron en la espalda y comenzaron a caminar hacia atrás. ¿Por qué no hacia adelante? Para no verlo. Para no verlo. Para no verlo, esa es la respuesta. Y ahí está entonces, ellos están cubriendo sin permitir que ni esto les haga ver a su padre y contemplar la desnudez que contempló Cam. Están de espaldas, y aún nos describe algo más el texto: cubriendo la desnudez, teniendo vueltos sus rostros. Vueltos sus rostros. Ellos no estaban dando lugar a nada para ver a su padre. Algo que Cam dejó y se desbordó en hacer. Y ahí lo vemos. Eso es lo que debió haber hecho Cam, pero no lo hizo. Estos dos hermanos, Sem y Jafet, muestran una actitud honorable y respetuosa hacia su padre, mientras que Cam se burla y desprecia a su padre. Lo que hicieron sus hermanos fue lo que debió haber hecho.
Pero había algo en el corazón de Cam, como también lo hubo tal vez en el corazón de Caín. Algo que no andaba bien. Algo había en el corazón de Cam que no estaba bien. Como tampoco estuvo en el corazón de Caín. Y ahí se sigue viendo el pecado en la raza humana. Ahora el protagonista es Cam. Vueltos sus rostros. Y algo especial que podemos extraer de aquí, ¿qué ejemplo nos está dando Sem y Jafet? ¿Qué ejemplo podemos ver aquí con estos dos? ¿Qué ejemplo le están dando a Cam? ¿Y qué ejemplo nos dan hoy a nosotros estos dos hombres? Porque ¿qué tenemos a hacer nosotros? Venimos de hogares conformados por padres, por hermanos, por hermanas. Tal vez tenemos un hogar disfuncional, tal vez no hay papá, no hay mamá, pero tenemos padres, hay diferencias, ¿verdad? Pero siempre habrá uno que querrá que deshonremos a nuestros padres. Bueno, habrán excepciones, pero la mayoría de hogares uno ve siempre uno que está buscando deshonrar a papá y mamá. Y no solamente él, está invitando y tratándose de arrastrar a los otros. ¿Y qué quería Cam? Que Jafet y Sem hicieran lo mismo. Pero la pregunta para nosotros es, ¿en qué lugar estamos? ¿De qué parte estamos? ¿De la actitud de Cam, que es aquel que está avergonzando a su papá y a su mamá? Aunque aquí es el padre Noé. ¿O estamos siendo parte de los que están con Sem y Jafet, que están buscando tapar la vergüenza de papá y mamá? ¿De qué lugar estamos? Y eso es importante que pensemos. Y aún podemos llevarlo más lejos. ¿Qué si lo pensamos aquí dentro de la iglesia? ¿Cómo nos estamos comportando frente a aquellos que tienen algo vergonzoso en su vida y cuando vienen a nosotros y lo sabemos, lo divulgamos? Aún más allá, ¿qué y cuál es nuestra actitud con nuestros ancianos? ¿Cómo los tratamos? Aquellos que son mayores que nosotros. ¿Nos estamos tratando de la manera correcta? ¿Dándoles el honor debido, el respeto que merecen? ¿O simplemente los estamos deshonrando y hablándoles como bien nos parezca y haciendo salir de nosotros lo que había en el corazón de Cam? Y podemos congregarnos, pero es que la iglesia es nuestra familia espiritual. ¿Y cómo nos estamos comportando de esa manera? La primera carta de Pedro dice, capítulo 4, versículo 8, dice: y ante todo tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si hay amor hacia papá, se buscará cubrir la vergüenza de ellos. Si hay amor en la iglesia, el hermano y la hermana buscará cubrir la vergüenza de aquel hermano y aquel hermano, no de divulgarlo. Y si hay amor, se dirigirá a ella con el respeto debido. Y muchos alguna vez hemos fracasado y hemos fallado en esto, pero no debemos tardar de ir al Señor y pedirle perdón y decirle que nos dé la guía para restaurar esa relación, porque no debemos olvidar que somos hombres y mujeres pecadores. Y tal vez vengan muchos de hogares disfuncionales, donde está papá o tal vez mamá y tengan sus vidas un pasado difícil y duro, pero tal vez los avergonzamos y les gritamos esto cuando estamos enojados con ellos, pero estamos fallando, estamos pecando. Cuarto, dice el castigo para Canaán. ¿Cuál fue el castigo entonces para Canaán? ¿Cuál fue esa maldición? Versículo 24 al 29. ¿Estamos?
Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Ya llega Noé, se le pasa esa embriaguez o borrachera, podemos decirlo, y mira su entorno, tal vez mira que no está acostado de la manera correcta, como lo solía hacer cuando estaba sobrio, tal vez mira aún cómo está vestido, la ropa que usualmente usaba cuando descansaba, no la tiene puesta, ¿sí? Y eso lo hace preguntarse, y eso lo hace analizar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió que no recuerdo? ¿Cómo llegué aquí? Y eso lo lleva entonces al versículo 25. Despertó Noé su embriaguez 24 y supo lo que había hecho sus hijos, su hijo más joven. Así que es probable que en medio de esa situación buscó Sem, Jafet, y le dijeron todo lo que había pasado, cómo lo había deshonrado Cam, qué fue lo que aconteció. De seguro le habrán contado, no nos dice más el texto. Y ahí podemos entonces ver algo especial. Él entendió que su hijo más joven lo había ofendido, había hecho algo vergonzoso contra él. El versículo 26 nos dice entonces, 25, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y algo que encontramos en este capítulo, en este versículo 25, es que la maldición no viene sobre Can, que fue el que lo hizo, sino que sobre quién cae esa maldición y a quién es declarada: a Canaán. Es a él a quien se lo va a decir, es a él a quien se va a dirigir y va a maldecirlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a hacer esto? No fue que el pecado de Can hubiera sido colocado sobre Canaán, pero sí es muy posible, y en esto quiero que me pongan bien atención, que el pecado que había cometido Can, más adelante y de manera profética, Noé lo está viendo aquí, lo está diciendo, Canaán iba a seguir con esa misma actitud. No una herencia, pero sí un patrón repetitivo de lo que había visto en su padre. ¿Y no es eso lo que muchas veces vemos en nuestros hogares? Pero es que usted reacciona igual a su papá, usted está viviendo igual que su papá, usted me está tratando igual que su papá, ¿no? ¿O me lo imagino? Pasa. Y es muy probable que esto esté aconteciendo. Esto ha sido colocado ahora sobre Canaán, y dice que ha sido maldito, y dice que será siervo de siervos, será a sus hermanos. Y Canaán es esa tierra donde con el tiempo, y esta profecía se cumple, porque con el tiempo Israel, que viene de qué simiente, de Sem, va a conquistar Canaán, y va a tener Canaán allí que rendirse ante el dominio de su hermana, que es Sem. Y ahí está el pueblo de Israel. Y Canaán es destruido en parte, pero esa tierra viene a ser de los israelitas porque fue prometida por Dios. Así que esto en parte se cumple. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y el versículo 26 nos dice, dijo más, algo más dijo: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Esto quiere decir, y aquí Moisés lo que está haciendo es una doxología diciendo que toda bendición, ¿de dónde viene? De Dios. Bendito sea Jehová, bendito por Jehová. Y esa es la fuente de toda bendición en esta vida y en la venidera, que es Dios. Dios es esa fuente. Y aquí Noé está haciéndolo y explicándolo, enseñándonoslo de esta manera por medio de una doxología.
¿No es cierto? Y lo que pasa aquí es que esto hace una profecía a futuro y es una consecuencia transmitida ahora a su hijo por la culpa del padre. No que el pecado haya sido colocado sobre el hijo, sino que el hijo imitó ese patrón. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos a imitar? Si su hijo es un patán, tal vez papá es un patán. Si mamá es respondona, tal vez, si mi hija es respondona, tal vez mamá ¿es qué? Respondona. Y eso, no hay necesidad de leerlo. El ejemplo. Y muchas veces nuestros hijos son con nosotros porque lo fuimos. Y pensemos, cuando tengamos nuestros hijos, no vamos a desear que nos traten como tratamos a papá y mamá, el desprecio que un día tuvimos por ellos. Cómo nos repugnaba tal vez que nos dieran un consejo. Debemos devolvernos al Señor y pedir perdón por esto. Y ahí está. ¿Cómo? Resultado de esto. Esto nos lleva a pensar y corregir cómo estamos actuando frente a nuestros padres. ¿Somos partícipes de la división o somos partícipes de honrarlos? ¿Somos partícipes de deshonrarlos o somos partícipes de darles el lugar que merecen? Y está bien, no en todo vamos a estar de acuerdo con nuestros padres, jóvenes, nosotros adultos, pero sí no va a restar ni les va a quitar que les demos el respeto y el lugar que merecen y que Dios demanda que demos. Honra a padre y madre. Eso no nos va a quitar, lo debemos hacer. Vamos culminando, si no, mejor dicho. 26. Entonces esto pasa, bendito sea Jehová, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Esto se cumple. Versículo 27. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esto nos abre un poquito más el camino y trae más bendición. Porque no solamente es bendecido ¿quién? Sem, sino que ahora se menciona a Jafet. Y por las bendiciones recibidas de Dios, las bendiciones proclamadas sobre Sem, Jafet viene a ser bendecido. Y de Jafet vienen todos los gentiles. O sea que hay quien es bendecido, la iglesia. De esta línea de Jafet vienen los forasteros. Y miren, es que es hermoso como dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Los beneficios de Israel también iban a ser beneficios. Iba de cierta manera a bendecir a Jafet. Hermoso, ¿no? Y ahí estamos nosotros. Y estarán los que vengan a Cristo, de cualquier lugar, de cualquier tierra. Y dice: y sea Canaán su siervo. Sin embargo, así como Canaán servía a Israel, también Canaán iba a servir a los forasteros, a los extranjeros que habitasen en medio de ellos. Bien, versículo 28 y 29 y terminamos. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. 500 años tenía en el diluvio. 600 en el diluvio, en el arca 500, haciendo 120 años, sí. 500 haciendo el arca, y cuando viene el diluvio tiene 600. Y ahora están estos 350 años, no 500, 350 años. ¿Y qué pasa con esos 350 años? Entregados al Señor, sirviendo al Señor. ¿Sí? Y muchas veces podríamos decir, y tomar decisiones para comenzar algo, pero lo importante no es cómo comenzamos. Es fácil comenzar, ¿no es verdad? Es fácil levantar la mano y decir: yo participo, yo vengo, cuenten conmigo. Eso es fácil. Lo difícil es permanecer y terminar. Y aquí se nos dice: y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y el versículo 29 nos dice: y fueron todos los días de Noé 900
50 años y murió. 950 años en medio de hombres pecadores, 950 años consagrados al Señor. ¿Pecó? Sí, porque tenía esto transmitido por Adán, pero vivió para el Señor. Y de él se habla, y Noé está allí en Hebreos 11. Y aquí se nos dice entonces lo que él hace. Y lo importante que debemos aprender aquí es cómo estamos viviendo nosotros hoy. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Bien? Y murió. ¿Cómo muere Noé? Y esta es una cita que nadie puede perderse. Nadie puede huir de ella. La muerte es una cita que está escrita ahí en el calendario, en nuestra línea del tiempo, a no ser de que el Señor venga antes. Y hablamos de la muerte y vamos a velorios y acompañamos a personas que han perdido sus seres queridos. Pero no nos preguntamos ni nos aferramos a este pensamiento: ¿y qué va a ser de mí cuando yo muera? ¿Qué voy a decir? ¿Ante quién nos vamos a presentar? Porque la palabra en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27 nos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y nos vamos a parar un día frente a Dios. Pero Él nos va a mirar o con la justicia de Cristo, o nos va a mirar cubiertos completamente por nuestros pecados. Y en lugar y de lo que Él vea en nosotros, si somos revestidos en Cristo o si somos cubiertos por nuestros pecados, allí será entonces la consecuencia del destino que nos corresponde: el infierno o el cielo. Si estamos en Cristo, estaremos ¿en dónde? En el cielo. Hemos creído en Cristo, murió por usted, murió por mí. Todos sus pecados, mis pecados fueron sobre Él. Nos llevó a la cruz del Calvario. Pero si nos resistimos a creer en esto, estamos nosotros cubiertos, llenos de harapos de pecado, de inmundicia. Y esto nos llevará ¿a dónde? Al infierno. Una vida completamente vivida opuesta a Dios. Y eso no es parte de una película de estas series que dan por Semana Santa, sino que es una realidad. Esto no es ciencia ficción, es una realidad. Pensemos en esto, mis hermanos, como conclusión. ¿Y qué si morimos? ¿Cómo nos vamos a presentar? Comienzo de atrás hacia adelante. Y si morimos, ¿cómo y ante quién nos vamos a presentar y cómo nos vamos a presentar? Segundo, estamos honrando y reverenciando de manera correcta a nuestros padres. Y también, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Somos de los que deshonran y apoyan a la división y a deshonrar a las autoridades? ¿O somos de aquellos que tapan y ayudan a honrar a aquellos que lo merecen? Oremos. Señor y Dios, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Sabemos que en nosotros, Padre, hay debilidad, hay pecado. En nosotros, bendito Señor, somos prontos a desobedecer con lo que tú demandas en tu palabra. Pero te pedimos, amado Señor, en esta mañana, que nos ayudes a vivir para ti, para tu gloria, honrando tu nombre, glorificándote, poderoso Dios, pero ante todo, obedeciéndote. Ayúdanos, Padre amado, a que nuestras vidas sean íntegras delante de ti, a que no demos lugar, bendito Señor, a abusos y a cosas que a ti te desagradan. Ayúdanos también, bendito Dios, a honrar a nuestros padres, a tener la actitud y ese ejemplo positivo, bendito Señor, que nos dio Sem y Jafet, que caminando de espaldas y volteando su rostro,
hacia un costado, evitaban ver a su padre desnudo. Ayúdanos también, bendito Señor, a nosotros a no señalar ni a mirar de manera burlesca ni deshonrosa a nuestros padres. Bendito Señor, y también ayúdanos a ser un ejemplo, a ser parte, bendito Señor, de aquellos que dejan un legado de hombres piadosos, de hombres que colocan por obra tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios. Ante todas las cosas, ayúdanos para que el día que muramos, si es que tú no vienes antes, estemos preparados y hayamos vivido para ti, creyendo en esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Te lo pedimos, bendito Dios. Ayúdanos, porque somos débiles y en ti esperamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.